2 guardias de seguridad me arrastraron fuera del velatorio de mi propia esposa mientras yo gritaba su nombre como un loco. Mi hijo Nicolás había contratado esos matones para impedirme despedirme de Pilar después de 45 años de matrimonio. Esa noche, mientras lloraba solo en mi coche, no sabía que mi esposa muerta ya había planeado la venganza perfecta contra él. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Ramón Vidal Castillo, tengo 72 años y lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre. El martes 23 de octubre de 2024, mi querida Pilar perdió su batalla contra el cáncer. Llevábamos casados desde 1979. Construimos una vida juntos, criamos a nuestro hijo Nicolás y creíamos que él nos amaría y respetaría hasta el final. Qué equivocados estábamos. El miércoles por la tarde llegué al tanatorio Jardines de la Paz en el barrio de Chamberí. Había elegido personalmente cada detalle del velatorio, las flores blancas que tanto le gustaban a Pilar, la música clásica suave, incluso el ataúd de roble que habíamos visto juntos años atrás en una conversación que entonces parecía lejana. Llevaba puesto mi mejor traje negro, el mismo que usé en nuestra boda porque sabía que ella habría querido verme elegante. Pero cuando me acerqué a la entrada principal, 2 hombres corpulentos vestidos de negro me bloquearon el paso. «Disculpe, señor, pero no puede entrar», me dijo el más alto, un tipo de unos 40 años con cicatriz en la mejilla. «¿Cómo que no puedo entrar? Soy Ramón Vidal, el esposo de la señora Pilar Moreno. Es mi esposa la que está ahí dentro», respondí confundido pensando que había algún malentendido. «Lo siento, señor, pero tenemos órdenes específicas. Usted no puede acceder al velatorio», insistió el guardia mientras su compañero se colocaba a mi lado. «¿Órdenes de quién? ¿Quién les ha dado esas órdenes?», pregunté alzando la voz, sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza. En ese momento apareció mi hijo Nicolás desde el interior del tanatorio. Llevaba un traje nuevo, caro, y me miró con una frialdad que jamás había visto en sus ojos. Durante unos segundos, pensé que vendría a aclarar el malentendido, que abrazaría a su padre en este momento tan doloroso. «Las órdenes las he dado yo», dijo Nicolás con una voz que no reconocí. «No queremos verlo aquí, papá. Esto es una decisión familiar». «¿Una decisión familiar? Nicolás, es tu madre, es mi esposa. ¿Cómo puedes impedirme despedirme de ella?», grité mientras intentaba avanzar hacia la puerta. Los 2 guardias me sujetaron inmediatamente por los brazos. Traté de zafarme, pero eran demasiado fuertes. Saqué mi teléfono móvil para grabar lo que estaba ocurriendo, para tener pruebas de esta locura, pero uno de los guardias me lo arrebató de las manos. «Devuélveme mi teléfono, esto es un abuso, Pilar, Pilar», gritaba mientras me arrastraban hacia la calle. La gente que entraba y salía del tanatorio se detuvo a mirar. Reconocí a algunos vecinos, a compañeros de trabajo de Pilar, a familiares lejanos. Todos me veían siendo expulsado como si fuera un extraño, un perturbador, cuando en realidad era el hombre que había amado a esa mujer durante más de 4 décadas. «Nicolás, por favor, es tu madre, déjame despedirme de ella», supliqué mientras los guardias me empujaban hacia la acera, pero mi hijo ya había dado media vuelta y regresado al interior como si nada hubiera pasado, como si acabara de expulsar a un desconocido problemático y no a su propio padre en el peor día de su vida. Los guardias me soltaron en la acera y se quedaron vigilando la entrada. Me temblaban las piernas, el corazón me latía descontroladamente y sentía como si el mundo se hubiera vuelto del revés. Las personas que habían presenciado la escena me miraban con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. Caminé tambaleándome hasta mi viejo Seat León, que estaba aparcado a unos metros de distancia. Me senté al volante y cerré la puerta, pero no encendí el motor. No podía moverme, no podía pensar con claridad. Solo podía repetir una y otra vez en mi mente lo que acababa de ocurrir. Mi propio hijo me había impedido despedirme de su madre. Mi propio hijo había contratado seguridad para mantenerme alejado del velatorio de mi esposa. Mi propio hijo
me había humillado delante de toda la gente que conocíamos. Permanecí allí sentado durante no sé cuánto tiempo, viendo cómo la gente entraba y salía del tanatorio. Veía a nuestros vecinos, a los antiguos compañeros de Pilar del hospital donde trabajaba como enfermera, a familiares que habían viajado desde otras ciudades. Todos podían entrar a despedirse de ella, todos menos yo. Cuando oscureció y las luces del tanatorio se encendieron, supe que tenía que irme. No tenía sentido quedarme allí como un mendigo esperando migajas de compasión. Nicolás había dejado muy claro cuál era su posición, y esos guardias no iban a cambiar de opinión. Conduje hasta casa en piloto automático, sin prestar atención al tráfico ni a los semáforos. Nuestra casa, la casa que Pilar y yo habíamos comprado en 1985, se sentía extrañamente vacía y silenciosa. Sus cosas seguían ahí, sus libros en la mesita de noche, su taza favorita en la cocina, su perfume en el tocador del dormitorio. Pero Pilar ya no estaba, y yo acababa de descubrir que mi hijo era capaz de una crueldad que jamás imaginé posible. Esa noche, mientras lloraba solo en la oscuridad de mi dormitorio, no tenía idea de que Pilar ya había previsto lo que acababa de ocurrir. No sabía que mi esposa, incluso desde la muerte, estaba a punto de darme las herramientas para hacer justicia. La venganza más perfecta estaba esperándome en su mesita de noche, en una carta que cambiaría todo para siempre. Desperté a las 4 de la madrugada empapado en sudor frío. Durante unos segundos benditos, mi cerebro confundido pensó que todo había sido una pesadilla horrible, que Pilar seguía durmiendo a mi lado, que su respiración suave llenaba el silencio de nuestro dormitorio como había hecho durante miles de noches anteriores. Pero cuando extendí la mano hacia su lado de la cama, solo encontré sábanas frías y vacías. La realidad me golpeó como un martillo. Pilar estaba muerta. Mi hijo me había traicionado de la manera más cruel imaginable. Y yo estaba completamente solo en esta casa que ahora parecía un mausoleo de recuerdos. Me levanté tambaleándome y caminé hasta la cocina. Mis piernas parecían de gelatina y cada paso requería un esfuerzo consciente. Preparé café con manos temblorosas, derramando granos por toda la encimera. El aroma familiar me transportó inmediatamente a las mañanas compartidas con Pilar, cuando ella me preparaba el desayuno antes de irse al hospital, y yo me quedaba leyendo el periódico en nuestra pequeña mesa junto a la ventana. ¿Cómo pudo hacerme esto?, murmuré en voz alta, dirigiéndome al retrato enmarcado de nuestra boda que colgaba sobre la nevera. En esa fotografía, Nicolás tenía apenas 3 años y aparecía entre nosotros con una sonrisa inocente, sosteniendo un ramo de flores pequeñas. Ese niño dulce se había convertido en un hombre capaz de contratar matones para alejar a su padre del funeral de su propia madre. Regresé al dormitorio arrastrando los pies, llevando conmigo la taza humeante. Me senté en el borde de la cama y miré alrededor, tratando de procesar lo que había ocurrido y decidir qué hacer a continuación. El dolor en mi pecho era físico, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo y lo estuviera retorciendo lentamente. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en la mesita de noche de Pilar. Allí estaban sus cosas exactamente como las había dejado. El libro de poesía de Federico García Lorca, que nunca terminó de leer, sus gafas de lectura plegadas cuidadosamente sobre un pañuelo bordado, el frasco de crema para las manos que usaba cada noche antes de dormir. Pero había algo más, algo que no había notado antes. Una esquina blanca sobresalía ligeramente del cajón superior de la mesita, como si hubiera sido colocada allí apresuradamente. Era el borde de un sobre. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Pilar era meticulosamente ordenada. Jamás habría dejado papeles asomando de esa manera, a menos que fuera intencional, a menos que quisiera que yo los encontrara. Con dedos temblorosos, abrí el cajón completamente. Dentro había un sobre blanco, grueso, con mi nombre escrito en la caligrafía elegante de Pilar. Para Ramón, abrir solo si algo grave sucede. La letra estaba ligeramente temblorosa, probablemente escrita durante sus últimas semanas cuando la enfermedad ya había debilitado sus manos.
pero cada palabra era perfectamente legible. Reconocí inmediatamente el bolígrafo azul que siempre usaba para escribir, el mismo con el que firmaba las tarjetas de cumpleaños y anotaba recetas de cocina. Sostuve el sobre entre mis manos como si fuera el objeto más frágil del mundo. Pesaba más de lo esperado y podía sentir varias páginas dobladas en su interior. Mi mente corrió tratando de imaginar qué podría haber escrito Pilar que considerara tan importante como para dejármelo como una especie de mensaje póstumo. Si algo grave sucede, repetí las palabras en voz baja. ¿Había previsto Pilar lo que Nicolás me haría? ¿Había sospechado que nuestro hijo era capaz de tanta crueldad? La idea parecía imposible, pero mientras más lo pensaba, más recordaba pequeños detalles de las últimas semanas que había pasado por alto en mi dolor por su enfermedad. Recordé la conversación que habían tenido Nicolás y Pilar 3 días antes de su muerte. Yo estaba en la cocina preparando su cena cuando escuché voces alteradas desde el dormitorio. No pude distinguir las palabras exactas, pero el tono de Nicolás sonaba impaciente, casi molesto. Cuando entré con la bandeja, ambos se callaron abruptamente y Pilar me dedicó una sonrisa forzada. «Solo estábamos discutiendo sobre los medicamentos, mi amor», había dicho, pero sus ojos tenían una expresión que no supe interpretar entonces. Recordé también cómo Nicolás había insistido durante sus últimas visitas en hablar sobre asuntos prácticos. Siempre esperaba a que yo saliera de la habitación para mencionar temas sobre documentos, cuentas bancarias y propiedades. Cuando regresaba, la conversación cambiaba bruscamente a trivialidades sobre el clima o las noticias. Y recordé especialmente la última conversación telefónica entre Pilar y su hermana Carmen, que vivía en Valencia. Había escuchado a Pilar decir algo sobre proteger a Ramón, y algunas personas muestran su verdadera cara cuando huele a dinero, pero cuando le pregunté de qué hablaban, me dijo que Carmen tenía problemas con uno de sus hijos. Todos esos fragmentos inconexos comenzaron a formar un patrón inquietante en mi mente. Mis manos temblaron mientras rasgaba cuidadosamente el sobre. No quería dañar lo que fuera que Pilar había considerado tan importante como para escribírmelo en secreto durante sus últimas semanas de vida. Desdoblé las páginas lentamente. Eran 4 hojas de papel de carta color crema del set elegante que Pilar reservaba para ocasiones especiales. La primera página comenzaba con la fecha, 15 de octubre de 2024, apenas 8 días antes de su muerte. «Mi querido Ramón», comenzaba la carta con esa caligrafía familiar que había llenado nuestra vida de listas de compras, notas de amor y tarjetas de aniversario. Si estás leyendo esto, significa que algo terrible ha ocurrido después de mi muerte, algo que confirma las sospechas que he estado teniendo sobre nuestro hijo durante estas últimas semanas. Espero estar equivocada, mi amor, pero si no es así, necesitas saber la verdad sobre lo que he descubierto. Me detuve a tomar aire. Las palabras de Pilar desde el más allá me llegaban como puñetazos directos al estómago. Continué leyendo con el corazón desbocado. Durante los últimos 2 meses, desde que el médico nos confirmó que mi tiempo se acababa, he prestado mucha atención a las conversaciones y comportamientos de Nicolás. Lo que he visto me ha roto el corazón, pero también me ha abierto los ojos a una realidad que preferí ignorar durante años. Nuestro hijo no viene a visitarnos porque nos ame o porque esté preocupado por mi salud. Viene porque está calculando cuánto dinero heredará cuando yo muera. Las palabras se volvieron borrosas por las lágrimas que comenzaron a rodar por mis mejillas. Pilar había visto lo que yo, cegado por el amor paternal, me había negado a reconocer. He escuchado sus conversaciones telefónicas con Beatriz cuando creen que estoy dormida por los medicamentos. Hablan de vender nuestra casa, de liquidar tus ahorros de jubilación, incluso de internarte en una residencia para ancianos para simplificar las cosas. Hablan de ti como si fueras un estorbo, un obstáculo para acceder rápidamente a lo que consideran su herencia. Mi taza de café se estrelló contra el suelo cuando se me escapó de las manos. El líquido caliente se esparció por las baldosas, pero yo ni siquiera lo noté. Estaba completamente absorto en las revelaciones de mi esposa muerta.
La carta continuaba página tras página, detallando conversaciones específicas, fechas exactas y comportamientos que Pilar había observado mientras yo cuidaba de ella sin sospechar nada. Describía cómo Nicolás había preguntado por las escrituras de la casa, cómo había sugerido que tal vez yo no estaba capacitado para tomar decisiones importantes después de quedarme viudo, cómo había mencionado casualmente que conocía muy buenas residencias donde podrías estar más cómodo y atendido. Pero lo que más me duele, Ramón, es que he descubierto que ha estado investigando formas de declararte incapacitado mentalmente para poder administrar tus bienes. Encontré papeles en su chaqueta cuando fui a buscar pañuelos en sus bolsillos para lavarla. Había estado consultando con abogados sobre tutorías y procedimientos legales. Por eso he tomado una decisión, mi amor. Una decisión que espero que entiendas y que respetes, incluso si al principio te parece dura. El resto de la carta detallaría las medidas que Pilar había tomado para protegerme, pero en ese momento necesitaba parar de leer. La revelación de que mi propio hijo había estado planeando declararme incapaz mental para robar mi patrimonio era demasiado devastadora para procesarla de una sola vez. Me quedé sentado en la cama, sosteniendo las páginas restantes sin atreverme a continuar, mientras el café se enfriaba en el charco del suelo y el amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas de nuestro dormitorio. Mi esposa había conocido a nuestro hijo mejor que yo, incluso en sus últimos días de vida, y había hecho algo al respecto. Después de limpiar el café derramado y recomponerme lo suficiente para pensar con claridad, regresé a la cama y continué leyendo la carta de Pilar. Mis manos ya no temblaban tanto, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras descubría los secretos que mi esposa había guardado durante sus últimas semanas. El lunes 9 de octubre, continuaba la carta, cuando saliste a la farmacia a buscar mis medicamentos, Nicolás llamó por teléfono. Pensaba que yo estaba durmiendo, pero había dejado de tomar las pastillas para el dolor esa mañana porque necesitaba mantener la mente despejada para algunas gestiones importantes. Escuché toda su conversación con alguien que parecía ser un abogado. Hablaban sobre procedimientos de incapacitación, sobre cómo demostrar que una persona mayor no puede valerse por sí misma, sobre los tiempos que tardan estos procesos legales. Nicolás preguntó específicamente cuánto tiempo después de mi muerte podría iniciar el trámite sin que pareciera sospechoso. Tuve que detenerme nuevamente. La frialdad calculadora de esas palabras me revolvía el estómago. Mi hijo había estado cronometrando la muerte de su madre para optimizar sus planes de robo legal. Pero hay más, Ramón, mucho más de lo que jamás imaginaste. La carta continuaba revelando detalles que me dejaron sin aliento. Pilar había descubierto que Nicolás había estado mintiendo sobre su situación económica durante años. No era el ejecutivo exitoso que pretendía ser. Había sido despedido de su trabajo en la empresa de seguros 6 meses atrás y había acumulado deudas enormes que ocultaba cuidadosamente. Beatriz no sabe nada sobre sus problemas financieros, escribía Pilar. He visto facturas escondidas en su chaqueta, tarjetas de crédito con deudas de más de 30.000 euros, préstamos bancarios, incluso dinero que debe a prestamistas privados. Ha estado viviendo una mentira total, manteniendo las apariencias mientras se hundía económicamente. Por eso necesita nuestra herencia con tanta desesperación. No es codicia simple, Ramón. Es supervivencia financiera, y está dispuesto a pasar por encima de nosotros para conseguirla. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera aterradora. Los regalos caros que Nicolás nos había traído durante las últimas visitas, la insistencia en pagar cenas en restaurantes lujosos, el traje nuevo que llevaba en el velatorio, todo había sido una fachada financiada con dinero que no tenía, diseñada para mantener la ilusión de éxito mientras planeaba robarnos. Pero lo más impactante estaba por venir. El miércoles 11 de octubre, continuaba Pilar, mientras dormías tu siesta de la tarde, Nicolás vino a verme. Pensaba que era una visita normal, pero su comportamiento fue extraño desde el momento en que entró al dormitorio. Se sentó en la silla junto a mi cama
y me miró con una expresión que nunca había visto antes. «Mamá», me dijo, «necesito que hablemos sobre papá. Creo que no se está dando cuenta, pero está perdiendo facultades mentales. Ayer se confundió con las fechas. La semana pasada no recordaba dónde había puesto las llaves del coche. Estoy preocupado por él». Le respondí que tú estabas perfectamente bien, que solo eras un poco despistado por el estrés de cuidarme. Pero él insistió. «Después de que tú... Cuando yo tenga que cuidar de él solo, creo que lo mejor sería buscar una residencia especializada. Un lugar donde pueda estar atendido las 24 horas. Ramón, mi amor, en ese momento supe que estaba presenciando el ensayo de su plan. Me estaba utilizando como intermediaria para plantar la semilla de la idea, esperando que yo te convenciera de que era lo mejor para ti. Mis manos apretaron las páginas con tanta fuerza que casi las arrugué. La manipulación había llegado hasta el lecho de muerte de mi esposa. Nicolás había intentado usar a su madre moribunda como cómplice de sus planes para deshacerse de mí. Pero cometió un error fatal, continuaba la carta. Creyó que yo era una anciana enferma y confundida que aceptaría cualquier cosa que él dijera. No esperaba que le respondiera con total claridad mental. «Nicolás», le dije mirándolo directamente a los ojos, «tu padre está perfectamente bien. Lo que me preocupa es por qué estás tan ansioso por hablar de residencias y cuidados cuando yo aún estoy viva. ¿Hay algo que necesites saber sobre tu situación económica?» Su cara cambió completamente. La máscara de hijo preocupado se desplomó en segundos, y vi por un momento al verdadero Nicolás, desesperado, furioso y peligroso. «No sé de qué hablas, mamá. Solo estoy siendo previsor», me contestó, pero su voz sonaba forzada. «Ser previsor es una cosa», le repliqué. «Planear el futuro de tu padre como si él no tuviera voz ni voto es otra muy diferente. Y francamente, me resulta sospechoso que tengas tanta prisa por resolver estos temas». Fue entonces cuando perdió los estribos. Se levantó de la silla bruscamente y caminó hasta la ventana dándome la espalda. Durante varios minutos no dijo nada, pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba los puños. Finalmente se volvió hacia mí y me dijo algo que me heló la sangre. «Mamá, vas a morir pronto. Cuando eso ocurra, alguien tendrá que tomar decisiones difíciles sobre papá. Él no va a estar en condiciones de manejar propiedades, dinero o responsabilidades importantes. Necesita que alguien más competente se haga cargo de todo eso». «¿Alguien más competente como tú?», le pregunté. «Como yo», confirmó sin inmutarse. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras leía esas líneas. Mi hijo había amenazado indirectamente a su madre moribunda. Había dejado claro que me consideraba un estorbo y que planeaba controlar mi vida completamente después de quedarse viudo. Pero Pilar tenía una última revelación que me destrozaría el alma. «Después de esa conversación», escribía, «esperé a que te fueras al supermercado al día siguiente y llamé a mi hermana Carmen. Le conté todo lo que había descubierto y le pedí que viniera inmediatamente desde Valencia, pero sin decirte nada. Necesitaba testigos de lo que estaba a punto de hacer». Carmen llegó el viernes 13 de octubre por la tarde. También vino nuestro primo Eduardo, que es notario jubilado, y Amparo, mi amiga del hospital que trabaja como auxiliar administrativa en un despacho de abogados. Los cité a todos a las 4 de la tarde, cuando sabía que estarías en el médico con tu revisión anual de próstata. Ramón, mi amor, ese día cambié completamente mi testamento. Hasta entonces, habíamos mantenido el testamento que hicimos juntos en 1995, donde la mitad de mis bienes iban para ti y la otra mitad para Nicolás. Pero después de descubrir sus verdaderas intenciones, decidí que necesitaba protegerte. Mi nuevo testamento, redactado ante 3 testigos y con todas las formalidades legales, establece que absolutamente todos mis bienes pasan directamente a ti. La casa, mis ahorros personales, mi parte de la empresa que heredé de mi padre, las joyas de mi madre, todo. Nicolás no recibe ni un solo euro de mi herencia. El mundo se detuvo a mi alrededor. Pilar había reescrito completamente su testamento en secreto, dejando a nuestro hijo sin herencia,
como castigo por sus planes de traicionarnos. Eduardo se encargó de registrar el documento en el registro de actos de última voluntad. Carmen y Amparo firmaron como testigos. Todo está perfectamente legal y documentado. Nicolás cree que va a heredar la mitad de mi patrimonio, pero la realidad es que no va a recibir absolutamente nada. Y hay una razón muy importante por la que hice esto, Ramón. No fue solo por venganza o por dolor. Fue para darte las herramientas que necesitarás para defenderte de él cuando yo ya no esté. Porque estoy segura de que después de mi muerte, Nicolás va a intentar manipularte, presionarte o incluso usar métodos legales para acceder a lo que cree que es suyo por derecho. Pero ahora tienes algo que él no espera. Todo mi patrimonio en tus manos y la libertad total para decidir qué hacer con él. La última página de la carta contenía instrucciones específicas, los nombres y números de teléfono de Carmen, Eduardo y Amparo, la ubicación exacta de los documentos del Nuevo Testamento, e incluso sugerencias sobre abogados especializados en derecho sucesorio que podrían ayudarme si Nicolás intentaba impugnar la herencia. Usa esta información sabiamente, mi amor, terminaba la carta. Protégete, cuídate y no permitas que nuestro hijo destruya lo que construimos juntos durante tantos años. Si está leyendo esto, significa que ya ha demostrado de qué es capaz. No esperes que cambie o que recapacite. Actúa con la misma determinación con la que él está actuando. Te amo para siempre, Pilar. Doblé las páginas cuidadosamente y las guardé en el sobre. Mi esposa había sido más inteligente y valiente de lo que jamás imaginé. Incluso mientras luchaba contra el cáncer, había encontrado fuerzas para investigar, planificar y ejecutar una defensa perfecta contra la traición de nuestro propio hijo. Miré el reloj. Eran las 6:30 de la mañana. En pocas horas tendría lugar el entierro de Pilar, y Nicolás seguramente esperaba que yo apareciera destrozado, vulnerable y fácil de manipular. Pero gracias a la carta de mi esposa, ahora sabía exactamente con quién estaba tratando, y tenía un plan. A las 7 de la mañana marqué el primer número de teléfono que Pilar había anotado en su carta. Carmen, su hermana, respondió al segundo timbrazo como si hubiera estado esperando mi llamada. «Ramón», me dijo con voz suave pero firme, «¿has encontrado la carta?» «Sí», respondí con la voz ronca por las lágrimas derramadas durante la noche. «Carmen, necesito saber si todo lo que escribió Pilar es verdad. Necesito saber si realmente cambió el testamento. Cada palabra es cierta, cuñado. Vine desde Valencia el viernes pasado y fui testigo de todo el proceso. Eduardo trajo los documentos legales, Amparo se encargó de la redacción formal y yo estuve presente cuando Pilar firmó el Nuevo Testamento. Tu esposa estaba completamente lúcida y determinada. ¿Por qué no me dijiste nada cuando llegaste? Te vi en el hospital, hablaste conmigo con normalidad, le pregunté, confundido por el secreto que habían mantenido. Porque Pilar me hizo prometerle que solo actuaríamos si Nicolás demostraba ser exactamente la persona que ella sospechaba que era. Esperaba estar equivocada sobre su hijo, Ramón. Todos esperábamos estarlo. Pero después de lo que pasó ayer en el velatorio, continuó Carmen, ya no hay dudas. Pilar vio a nuestro sobrino con una claridad que el amor paternal te impedía tener. Me quedé en silencio unos segundos, procesando la magnitud de lo que mi esposa había orquestado. Luego pregunté, ¿qué debo hacer ahora? El entierro es esta tarde y no sé si podré siquiera acercarme al cementerio. Llama inmediatamente a Eduardo, me dijo Carmen. Él se encargó de todos los trámites legales y sabe exactamente qué pasos seguir. También tiene contactos en el ámbito jurídico que pueden ayudarte si Nicolás intenta crear problemas. Eduardo está al tanto de lo que ocurrió ayer. Le llamé anoche después de que me contaras por teléfono lo de los guardias de seguridad. Está indignado, Ramón. Dice que jamás había visto una maniobra tan cruel y calculada. Ya está preparando la documentación que necesitarás. Anoté el teléfono de Eduardo y corté la llamada con Carmen después de quedar en que nos veríamos en el cementerio. Mi siguiente llamada fue al notario jubilado que había ayudado a Pilar en secreto. Don Ramón, me dijo Eduardo con voz grave cuando le expliqué quién era.
Llevaba toda la noche esperando su llamada. Carmen me contó lo ocurrido en el tanatorio y francamente confirma todas las sospechas que teníamos sobre su hijo. ¿Qué puedo hacer? Necesito poder despedirme de mi esposa, pero no sé si esos guardias seguirán allí impidiéndomelo. Eso no va a ser un problema, respondió Eduardo con una seguridad que me tranquilizó inmediatamente. He consultado con un colega que sigue ejerciendo y que se especializa en derecho sucesorio. Se llama Joaquín Ruiz Mendoza y tiene su despacho en la calle Serrano. Él se encargará de conseguir una orden judicial que garantice su derecho a participar en el entierro de su esposa. ¿Una orden judicial? ¿Es posible conseguir algo así tan rápido? Cuando se trata de impedir a un cónyuge despedirse de su pareja fallecida, los jueces actúan con rapidez. Es un derecho fundamental que nadie puede negarle, ni siquiera su propio hijo. Joaquín ya está redactando la solicitud y la presentará esta mañana en el juzgado de guardia. Eduardo me explicó que había llamado temprano al doctor Ruiz y le había contado toda la situación. El abogado había quedado impactado por la crueldad del caso y había aceptado representarme inmediatamente, incluso ofreciéndose a trabajar durante el fin de semana para resolver el tema antes del entierro. Pero hay algo más importante que necesita saber, don Ramón, continuó Eduardo. El testamento de su esposa no solo lo protege económicamente, también le da una ventaja legal tremenda para cualquier conflicto futuro con Nicolás. ¿Cómo es eso? Verá, cuando redactamos el Nuevo Testamento, Pilar insistió en incluir una cláusula muy específica. Estableció por escrito que el motivo del cambio testamentario eran las actitudes predatorias y manipuladoras que había observado en su hijo durante sus últimas semanas de vida. Documentó fechas, conversaciones y comportamientos específicos. Eso significa, explicó Eduardo, que si Nicolás intenta impugnar el testamento o demostrar que usted no está capacitado para manejar los bienes heredados, tendremos evidencia escrita de que él ya estaba planeando exactamente eso mientras su madre agonizaba. La ironía era perfecta. Los mismos planes que Nicolás había estado tramando para robarme se habían convertido en la evidencia que lo condenaría legalmente. ¿Cuándo puedo ver todos esos documentos? Joaquín y yo lo estaremos esperando a las 10 de la mañana en su despacho. Traeremos toda la documentación, el testamento original, el Nuevo Testamento, las declaraciones de los testigos y la orden judicial para el entierro. También tenemos preparado un plan de acción para los próximos días. Después de colgar con Eduardo, me duché y me vestí cuidadosamente. Elegí mi mejor traje negro, no el mismo de la boda que había llevado al velatorio, sino uno más formal que reservaba para ocasiones especiales. Si iba a enfrentar a mi hijo, quería hacerlo con toda la dignidad posible. A las 10 en punto, estaba sentado en el despacho del doctor Joaquín Ruiz Mendoza, un hombre de unos 50 años con presencia imponente y mirada inteligente. Su oficina estaba llena de libros de derecho y tenía una vista espectacular al retiro. «Don Ramón», me dijo estrechándome la mano, «lamento profundamente las circunstancias que nos reúnen, pero quiero que sepa que vamos a solucionar esto de la mejor manera posible». Eduardo estaba allí también, y ambos habían preparado una carpeta gruesa con todos los documentos. Joaquín extendió los papeles sobre su escritorio y comenzó a explicarme cada detalle. «Primero, la orden judicial», dijo, mostrándome un documento oficial con sellos y firmas. «El juez de guardia ha dictaminado que usted tiene derecho indiscutible a participar en el entierro de su esposa. Si alguien intenta impedírselo, estará cometiendo un delito de coacciones. Llevará una copia y yo estaré presente en el cementerio para hacer cumplir la orden. Segundo», continuó, «el testamento de su esposa. Eduardo me ha mostrado tanto el original como el nuevo y puedo confirmarle que el cambio es completamente legal y válido. Su hijo no tiene derecho a reclamar ni un euro de la herencia de su madre. Pero hay algo más que necesita entender», añadió Joaquín con seriedad. «Según lo que me han contado sobre el comportamiento de Nicolás, es muy probable que intente impugnar el testamento. Dirá que su madre no estaba en plenas facultades mentales cuando lo cambió, o que fue coaccionada, o que usted la manipuló. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, pero fracasará estrepitosamente».
Tenemos 3 testigos de la capacidad mental de su esposa. Tenemos las declaraciones escritas donde ella misma explica los motivos del cambio. Y además, tenemos algo que él no sabe que tenemos. Joaquín abrió otra carpeta y me mostró unas hojas mecanografiadas. Eduardo tuvo la brillante idea de grabar en audio todo el proceso de cambio testamentario, con el consentimiento de su esposa, por supuesto. Tenemos la voz de Pilar explicando clara y detalladamente por qué estaba tomando esa decisión. Su lucidez mental es indiscutible en esa grabación. ¿Pilar sabía que la estaban grabando? No solo lo sabía, respondió Eduardo, sino que ella misma lo sugirió. Me dijo: Eduardo, graba todo esto, porque cuando Ramón tenga problemas con Nicolás después de mi muerte, va a necesitar pruebas de que yo estaba perfectamente cuerda cuando tomé estas decisiones. Me quedé sin palabras. Incluso en sus últimos días, luchando contra el dolor y la enfermedad, Pilar había pensado en cada detalle para protegerme. Hay una cosa más, dijo Joaquín consultando sus notas. He estado investigando la situación financiera de su hijo, como usted me pidió. Los datos son bastante reveladores. Sacó otro conjunto de papeles de su maletín. Nicolás Vidal Moreno fue despedido de Seguros Mediterráneo en abril de este año por irregularidades en el manejo de cuentas de clientes. Desde entonces ha acumulado deudas por un total de 42.000 euros entre tarjetas de crédito, préstamos bancarios y una hipoteca atrasada de su apartamento. Además, continuó, ha estado mintiendo a su esposa sobre su situación laboral. Beatriz cree que sigue trabajando en la compañía de seguros. Según mis fuentes, él sale de casa todas las mañanas y regresa por las tardes fingiendo que va al trabajo, cuando en realidad pasa el día buscando empleo o reuniéndose con prestamistas. La desesperación de Nicolás comenzaba a tener sentido. No era solo codicia, era pánico financiero absoluto. Por eso necesitaba tan urgentemente la herencia de su madre, concluyó Joaquín. Sin ese dinero, probablemente perdería su apartamento y su matrimonio en cuestión de semanas. ¿Qué sugieren que haga con toda esta información? Por ahora nada, respondió Joaquín. Vamos paso a paso. Esta tarde vamos al entierro con la orden judicial y usted se despide de su esposa con toda la dignidad que merece. Después veremos cómo reacciona Nicolás cuando descubra la verdad sobre el testamento. Pero esté preparado, añadió Eduardo, porque cuando se entere de que no va a heredar nada, su desesperación va a convertirse en algo mucho más peligroso. Salí del despacho con una carpeta llena de documentos legales y una sensación extraña en el pecho. No era exactamente tranquilidad, pero tampoco era la desesperación de la noche anterior. Era algo parecido a la determinación. Pilar me había dado las armas que necesitaba para la guerra que se avecinaba, y por primera vez desde su muerte me sentía capaz de ganarla. El cementerio de San Lorenzo se extendía bajo el sol de octubre como un mar de mármol blanco y cipreses centenarios. Llegué 15 minutos antes de la hora programada, acompañado por Joaquín Ruiz y Eduardo, quienes habían insistido en escoltarme para garantizar que ningún incidente impidiera mi despedida de Pilar. Desde la entrada principal podía ver el movimiento de personas congregándose alrededor de la parcela familiar donde descansarían los restos de mi esposa. Reconocí las siluetas de antiguos compañeros del hospital, vecinos de nuestro barrio y familiares que habían viajado desde distintas provincias. También distinguí la figura inconfundible de Nicolás, vestido con el mismo traje caro del velatorio, hablando animadamente con el director de la funeraria. A su lado estaba Beatriz, luciendo un vestido negro elegante y sosteniendo un ramo de rosas blancas que probablemente había costado más de lo que mi hijo podía permitirse en su situación financiera real. ¿Está preparado, don Ramón?, me preguntó Joaquín mientras ajustaba su corbata. Llevaba una carpeta de cuero negro bajo el brazo que contenía la orden judicial y otros documentos importantes. Tan preparado como puede estar un hombre para enterrar a la mujer que amó durante 45 años, respondí, enderezando los hombros. Caminamos por el sendero principal del cementerio, nuestros pasos resonando sobre las piedras pulidas. Algunas personas me saludaron con gestos solemnes de condolencia, pero pude notar las miradas curiosas
de quienes habían presenciado el escándalo del velatorio. Las noticias viajan rápido en comunidades pequeñas. Cuando estábamos a unos 30 metros de la parcela familiar, Nicolás levantó la vista y me vio acercándome. Su expresión cambió instantáneamente de la falsa solemnidad que mostraba a los demás asistentes a una mezcla de sorpresa y molestia evidente. Se disculpó rápidamente con el director de la funeraria y caminó decidido hacia nosotros, interceptando nuestro camino antes de que pudiéramos llegar hasta donde esperaba el ataúd de Pilar. «Papá», me dijo con voz tensa, «no creí que fueras a venir después de lo de ayer». «Buenos días, Nicolás», respondí con una frialdad que sorprendió incluso a mis propios oídos. «Vengo a despedirme de mi esposa. Es mi derecho y mi deber». «Mira, papá, sobre lo de ayer», comenzó a decir, pero Joaquín se adelantó un paso y le extendió un documento oficial. «Soy el doctor Joaquín Ruiz Mendoza, abogado de su padre», dijo con voz autoritaria. «Esta es una orden judicial que garantiza el derecho de don Ramón a participar en el funeral de su esposa sin ningún tipo de interferencia. Cualquier intento de impedírselo constituirá un delito de coacciones». Nicolás tomó el papel con manos visiblemente temblorosas y lo leyó rápidamente. Su rostro se fue tornando cada vez más pálido mientras asimilaba el contenido legal del documento. Esto es ridículo», balbuceó finalmente. «Yo nunca dije que mi padre no pudiera venir al entierro. Lo de ayer fue un malentendido, una medida de seguridad para evitar alteraciones durante el velatorio». «¿Medida de seguridad?», repetí, sintiendo cómo la indignación crecía en mi pecho. «Contratar matones para expulsar al viudo de su propio velatorio es una medida de seguridad». Varias personas que se encontraban cerca comenzaron a acercarse, atraídas por el tono cada vez más elevado de nuestra conversación. Entre ellas, reconocí a Carmen, que me saludó con un gesto discreto de apoyo, y a Amparo, la amiga de Pilar que había servido como testigo del Nuevo Testamento. «Papá, por favor, no hagamos una escena aquí», me pidió Nicolás en voz baja, evidentemente incómodo por la atención que estábamos atrayendo. «Es el funeral de mamá. Deberíamos mantener la dignidad». «¿Dignidad?», le repliqué, sintiendo como 48 horas de humillación y dolor se convertían en una furia controlada. «¿Me hablas de dignidad después de haberme arrastrado fuera del velatorio como a un perro?». Eduardo se acercó discretamente y me tocó el hombro, recordándome que mantuviera la composura. Tenía razón. Este no era el momento ni el lugar para el enfrentamiento que se avecinaba. «Tienes razón», le dije a Nicolás con una calma forzada. «Hoy es el día de despedirnos de tu madre. Después de eso, tú y yo tendremos una conversación muy larga sobre muchas cosas». La tensión en sus hombros se relajó ligeramente, interpretando mi retirada táctica como una victoria. No tenía idea de lo que le esperaba. Caminamos en silencio hasta donde aguardaba el ataúd de Pilar, rodeado de coronas de flores y fotografías que mostraban los momentos más hermosos de su vida. Había imágenes de nuestra boda, de vacaciones familiares, de su graduación como enfermera, de celebraciones navideñas en nuestra casa. El sacerdote comenzó la ceremonia con palabras conmovedoras sobre la vida de Pilar, su dedicación como esposa y madre, su vocación de servicio en el hospital donde había trabajado durante 30 años. Escuché cada palabra mientras sostenía una rosa roja que había traído especialmente para ella. Durante toda la ceremonia, Nicolás se mantuvo a una distancia prudente de mí, flanqueado por Beatriz y algunos amigos que habían venido a acompañarlo. Pude notar que evitaba mi mirada deliberadamente, concentrándose en su teléfono móvil o hablando en susurros con su esposa. Cuando llegó el momento de los discursos familiares, el sacerdote me invitó a dirigir unas palabras a los asistentes. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí, especialmente la de mi hijo, que parecía nervioso por lo que pudiera decir. Pilar Moreno fue mucho más que mi esposa. Comencé con voz firme. Fue mi compañera, mi mejor amiga, mi consejera más sabia y la persona más íntegra que he conocido jamás. Durante 45 años me enseñó el significado del amor incondicional,
la lealtad absoluta y la importancia de proteger a quienes amamos. Hice una pausa deliberada y miré directamente a Nicolás antes de continuar. Pilar tenía un don especial para ver a las personas tal como realmente eran, más allá de las máscaras y las apariencias. Era capaz de detectar la bondad genuina, pero también tenía una intuición infalible para identificar las intenciones ocultas y los corazones falsos. El color desapareció completamente del rostro de Nicolás. Había captado el mensaje subliminal de mis palabras. En sus últimas semanas, continué, Pilar demostró una vez más esa sabiduría extraordinaria. Tomó decisiones importantes, decisiones valientes, decisiones que garantizarían que su legado quedaría en las manos correctas y que las personas que realmente la amaron serían protegidas de aquellas que solo veían oportunidades en su muerte. Un murmullo suave se extendió entre los asistentes. Carmen intercambió una mirada significativa con Eduardo, mientras que Amparo asentía discretamente con la cabeza. Por eso hoy no solo estamos despidiendo a una mujer extraordinaria, concluí, sino celebrando la inteligencia y la previsión de alguien que siguió cuidando de su familia incluso después de partir hacia un lugar mejor. Me senté entre aplausos discretos y algunas lágrimas de los presentes. Nicolás parecía haber comprendido que mis palabras contenían un significado más profundo, pero aún no sabía exactamente qué. Cuando el ataúd fue depositado en su lugar final y el sacerdote pronunció las últimas oraciones, me acerqué para dejar mi rosa roja sobre el mármol. Fue entonces cuando pronuncié en voz baja, pero lo suficientemente alta para que Nicolás pudiera escucharme, las palabras que cambiarían todo. Descansa en paz, mi amor. Tu carta ha llegado a las manos correctas y todas tus disposiciones se cumplirán exactamente como las planeaste. Nicolás se acercó inmediatamente, con los ojos muy abiertos y una expresión de confusión total. ¿Qué carta, papá? ¿De qué disposiciones hablas? De las disposiciones testamentarias que tu madre modificó secretamente el viernes 13 de octubre. Respondí mirándolo directamente a los ojos. Del Nuevo Testamento que redactó después de descubrir tus verdaderas intenciones. La conmoción en su rostro fue absoluta. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si su cerebro hubiera dejado de procesar información coherente. Eso es imposible, murmuró finalmente. Mamá nunca haría algo así sin consultármelo. Tu madre hizo muchas cosas sin consultártelo durante sus últimas semanas, repliqué con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Cosas muy inteligentes, muy necesarias y muy bien documentadas legalmente. Joaquín se acercó y le entregó a Nicolás una copia certificada del Nuevo Testamento. Señor Vidal, le dijo con formalidad profesional, su madre cambió completamente sus disposiciones testamentarias 6 días antes de fallecer. Según el documento que tiene en sus manos, usted no hereda absolutamente nada de su patrimonio. Nicolás leyó las primeras líneas del documento y su rostro se transformó en una máscara de horror absoluto. Sus manos comenzaron a temblar violentamente y tuvo que sentarse en una de las sillas plegables que habían colocado para la ceremonia. Esto tiene que ser un error, susurró, pero su voz sonaba hueca como si ya supiera que no lo era. Beatriz se acercó preocupada y le preguntó qué ocurría, pero él no parecía capaz de responder. Simplemente miraba el papel como si fuera su sentencia de muerte. Y en cierto modo lo era. La venganza de Pilar había comenzado oficialmente y yo apenas estaba empezando a ejecutar su plan maestro. Los minutos que siguieron al shock inicial de Nicolás fueron fascinantes de observar. Mientras los demás asistentes comenzaban a retirarse del cementerio, intercambiando condolencias y organizando encuentros posteriores, mi hijo permanecía inmóvil en esa silla plegable, releyendo obsesivamente las páginas del testamento, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. Beatriz se había acercado repetidamente preguntándole qué ocurría, pero él solo conseguía balbucear respuestas incoherentes. Es un error. Tiene que ser un malentendido. Mamá no podría. Eduardo y Joaquín se mantuvieron cerca de mí, discretos pero vigilantes, mientras yo observaba cómo se desmoronaba la fachada de control que Nicolás había mantenido durante los últimos días.
Era como ver colapsar un castillo de naipes en cámara lenta. Carmen se acercó y me abrazó con cariño genuino. «Pilar estaría orgullosa de cómo estás manejando esto», me susurró al oído. Ella sabía que tendrías la fortaleza necesaria cuando llegara el momento. «¿Cómo pudo mantener esto en secreto durante tanto tiempo?», le pregunté en voz baja. «Tu esposa era más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginaba», respondió Carmen. «Durante esas últimas semanas, cuando el dolor era casi insoportable, ella encontró energía para protegerte de una manera que ninguno de nosotros habríamos pensado posible». Mientras hablábamos, noté que Nicolás había logrado incorporarse y caminaba hacia nosotros con pasos vacilantes. Su rostro había recuperado algo de color, pero sus ojos mostraban una mezcla de desesperación y determinación que me resultó inquietante. «Papá», me dijo con voz temblorosa pero intentando sonar autoritario, «necesito hablar contigo inmediatamente. Esto es una locura y tenemos que solucionarlo antes de que se convierta en un problema mayor». «No hay nada que solucionar, Nicolás», respondí con una calma que contrastaba deliberadamente con su agitación. «Tu madre tomó decisiones conscientes y legalmente válidas. El testamento es irrevocable». «Pero es imposible que mamá hiciera esto sin razón», exclamó, alzando la voz lo suficiente para que varias personas que aún quedaban en el cementerio se volvieran a mirarnos. «Tenía que estar confundida por los medicamentos o presionada, o tal vez», lo interrumpí, «tu madre estaba perfectamente lúcida y había descubierto exactamente qué clase de persona eres realmente». La pregunta lo golpeó como una bofetada. Sus ojos se llenaron de una furia que ya no podía disimular completamente. «¿Qué se supone que significa eso?». Joaquín intervino antes de que yo pudiera responder. «Señor Vidal, su madre dejó documentada por escrito las razones específicas de su decisión. Si desea conocer los detalles, podemos programar una reunión formal en mi despacho para mañana por la mañana». «No quiero una reunión formal», gritó Nicolás, perdiendo completamente los estribos. «Quiero que me expliquen qué demonios está pasando aquí. Esta es mi herencia, soy su único hijo». Beatriz se acercó corriendo, claramente alarmada por el comportamiento de su marido. «Nicolás, por favor, cálmate. Estás haciendo una escena en el funeral de tu madre». «Mi madre me ha desheredado», le gritó a su esposa agitando los papeles del testamento. «Me ha quitado todo lo que me correspondía por derecho». La expresión de Beatriz cambió instantáneamente de preocupación a shock total. «¿Qué? ¿Cómo es posible eso?». «Es posible», intervine con voz firme, «porque Pilar descubrió que su hijo había estado planeando internarme en una residencia de ancianos para poder administrar libremente lo que él consideraba su herencia. Es posible porque ella se enteró de que Nicolás había consultado con abogados sobre procedimientos de incapacitación legal mientras ella agonizaba en el hospital». Beatriz se volvió hacia su marido con una expresión de horror creciente. «Nicolás, dime que eso no es verdad». El silencio de Nicolás fue más elocuente que cualquier confesión. Sus ojos evitaron los de su esposa y se concentraron en el suelo, confirmando involuntariamente cada una de mis acusaciones. «Dios mío», murmuró Beatriz, llevándose las manos a la boca. «Nicolás, ¿realmente estabas planeando hacer eso?». «No era lo que parece», exclamó desesperadamente. «Solo estaba siendo previsor. Papá va a necesitar cuidados especiales cuando se haga mayor, y yo quería asegurarme de que tuviera la mejor atención posible. Contratando abogados especializados en tutorías mientras tu madre se moría», repliqué. «¿Esa era tu forma de asegurarme la mejor atención?». Eduardo abrió su carpeta y extrajo varios documentos. «Si me permite, don Ramón, creo que este es el momento apropiado para mostrar algunas de las evidencias que su esposa recopiló». Le entregó a Nicolás una serie de hojas mecanografiadas. «Estas son transcripciones de conversaciones telefónicas que su madre escuchó durante sus últimas semanas. Conversaciones donde usted discutía abiertamente sus planes para el patrimonio familiar». Nicolás leyó las primeras líneas y su rostro se volvió cenizo. Reconocía sus propias palabras. Probablemente recordaba exactamente cuándo y con quién había mantenido esas conversaciones que creía privadas. Esto es espionaje».
balbuceó débilmente. No pueden usar esto contra mí. No es espionaje cuando una madre moribunda escucha las conversaciones de su hijo en su propia casa, respondió Joaquín con tono legal. Y definitivamente no es espionaje cuando esas conversaciones revelan planes para manipular a un anciano vulnerable. Beatriz había terminado de leer por encima del hombro de su marido y se alejó de él como si hubiera descubierto que tenía una enfermedad contagiosa. No puedo creer lo que estoy viendo, dijo con voz quebrada. Nicolás, llevamos 5 años casados y nunca me dijiste nada sobre estos planes. ¿Durante cuánto tiempo has estado tramando esto? No estaba tramando nada, protestó, pero su voz sonaba cada vez menos convincente. Solo quería proteger los intereses de la familia. Los intereses de la familia, repetí con ironía amarga. ¿Te refieres a tus deudas de 42.000 euros? ¿A tu despido de la compañía de seguros? ¿A las mentiras que le has estado contando a tu esposa sobre tu situación laboral? Beatriz se quedó completamente paralizada. ¿De qué deudas habla? ¿Qué despido? Nicolás, tú sigues trabajando en Seguros Mediterráneo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nicolás miraba alternativamente a su esposa, a mí y a los abogados como un animal acorralado buscando una ruta de escape que no existía. Beatriz, comenzó a decir con voz estrangulada, puedo explicártelo todo. Las cosas han sido complicadas últimamente, pero todo se va a solucionar cuando heredes el dinero de tu madre, terminó ella la frase con una voz cargada de desprecio. ¿Ese era tu plan? ¿Mentirme sobre tu trabajo, esconder tus deudas y robar la herencia de tu padre para salvar tu trasero? No es robar, gritó Nicolás con desesperación. Es mi derecho. Soy su hijo. He estado cuidando de ellos durante años. ¿Cuidando de nosotros? Pregunté con una risa amarga. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a casa sin una agenda oculta, Nicolás? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía sin estar calculando cuánto tiempo me quedaba de vida? Las palabras salían de mi boca como puñaladas quirúrgicas, cada una diseñada para exponer una verdad que habíamos estado evitando durante años. Durante los últimos 6 meses, continué, cada visita tuya ha sido una evaluación encubierta de mi capacidad mental. Cada conversación ha sido un intento de detectar signos de demencia o confusión que pudieras usar legalmente contra mí. Eso no es cierto, murmuró, pero ya ni él mismo sonaba convencido. Tu madre lo documentó todo, le dije, extrayendo la carta original de Pilar de mi chaqueta. Fechas específicas, conversaciones exactas, comportamientos que observó mientras tú creías que estaba inconsciente por los medicamentos. Abrí la carta y leí en voz alta uno de los párrafos más devastadores. El miércoles 11 de octubre, Nicolás me dijo textualmente, «Mamá, después de que tú mueras, alguien tendrá que tomar decisiones difíciles sobre papá. Él no va a estar en condiciones de manejar propiedades, dinero o responsabilidades importantes». Beatriz emitió un sonido ahogado que era mitad sollozo, mitad exclamación de horror. «¿Le dijiste eso a tu madre moribunda?», me preguntó a Nicolás con incredulidad total. «¿Le dijiste a una mujer que se estaba muriendo que planeabas declarar incapaz a su marido?». Nicolás no respondió. No podía responder. Las evidencias eran demasiado abrumadoras y las fuentes demasiado irrefutables. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría definitivamente el curso de nuestras vidas. «Joaquín», le dije a mi abogado, «creo que es momento de proceder con la segunda fase del plan de Pilar». «¿Segunda fase?», preguntó Nicolás con voz apenas audible. «Oh, sí», respondí con una sonrisa que helaba la sangre. «El testamento era solo el comienzo. Tu madre también dejó instrucciones muy específicas sobre qué hacer con todas las ayudas económicas que te hemos estado proporcionando durante años. Y mañana mismo», añadió Joaquín consultando su agenda, «comenzaremos a implementar cada una de esas instrucciones». La expresión de terror absoluto en el rostro de Nicolás me confirmó que finalmente había entendido la magnitud de lo que se avecinaba. Su madre muerta estaba a punto de arruinar completamente su vida y él había sido el arquitecto de su propia destrucción. El lunes siguiente por la mañana,
Joaquín y yo nos reunimos en su despacho para iniciar lo que él había denominado la fase de ejecución práctica del plan de Pilar. Sobre su escritorio se extendía una lista meticulosamente detallada que mi esposa había preparado durante sus últimas semanas. Todos los beneficios económicos, propiedades y facilidades que Nicolás había estado recibiendo de nosotros durante años. Su esposa era una mujer extraordinariamente organizada, comentó Joaquín mientras revisaba los documentos. Ha catalogado cada euro, cada bien y cada servicio que ustedes le proporcionaban a su hijo, con fechas exactas y valores aproximados. La lista era impresionante en su exhaustividad. Pilar había documentado la mensualidad de 1.200 euros que pagábamos por el apartamento de Nicolás, el seguro médico privado valorado en 300 euros mensuales, el seguro de vida, donde él aparecía como beneficiario principal por 150.000 euros, la tarjeta de crédito adicional de nuestra cuenta que utilizaba para gastos diversos, y hasta las comidas dominicales en restaurantes que yo financiaba religiosamente cada semana. ¿Cómo calculó todos estos montos con tanta precisión estando tan enferma?, pregunté admirado por la dedicación de mi esposa difunta. Según me explicó Carmen, Pilar dedicó las madrugadas de sus últimas 2 semanas a revisar todos los extractos bancarios de los últimos 5 años, respondió Joaquín. Quería asegurarse de que cuando llegara este momento, usted tuviera información exacta sobre el alcance de la dependencia económica de su hijo. Eduardo, que había llegado temprano para acompañarnos, agregó: también preparó una cronología de cuándo comenzaron estos subsidios y cómo fueron incrementándose progresivamente. Es fascinante ver cómo Nicolás fue aumentando gradualmente su dependencia de ustedes mientras simultáneamente planeaba marginarlos. Joaquín abrió una carpeta nueva y extrajo una serie de formularios prellenados. Siguiendo las instrucciones específicas de su esposa, hoy procederemos a cancelar sistemáticamente todos estos beneficios. Comenzaremos con los más impactantes económicamente. El primer documento era una solicitud de cancelación del seguro de vida. Pilar había especificado que quería que Nicolás perdiera inmediatamente la perspectiva de recibir 150.000 euros en caso de mi fallecimiento. ¿Puedo cambiar el beneficiario en lugar de cancelar completamente la póliza?, pregunté. Por supuesto. ¿Tiene alguna institución benéfica en mente? Pensé en las largas conversaciones que Pilar y yo habíamos tenido sobre causas que nos importaban. La Fundación contra el Cáncer del Hospital Gregorio Marañón. Pilar siempre quiso contribuir más a la investigación oncológica. Joaquín anotó la información y continuó con el siguiente punto de la lista: el apartamento donde vive su hijo. Según estos documentos, ustedes han estado pagando el alquiler durante los últimos 3 años. La renta mensual es de 1.200 euros. Pilar sugirió dar un aviso de 30 días, le expliqué. Quería que fuera legal pero contundente. Perfecto. Redactaré la notificación esta misma tarde y la enviaré por burofax certificado. Nicolás tendrá exactamente 30 días para encontrar una alternativa habitacional. El siguiente elemento era la tarjeta de crédito adicional. Según los registros bancarios que Pilar había recopilado, Nicolás había gastado un promedio de 800 euros mensuales durante el último año en esa tarjeta, principalmente en restaurantes caros, ropa y combustible para su coche. «Esta es fácil de cancelar inmediatamente», dijo Joaquín. «Llamaré al banco esta misma mañana». «¿Qué pasa si tiene saldo pendiente en la tarjeta?» «Según la información que tengo aquí, el saldo actual es de 2.300 euros. Como es una tarjeta adicional de su cuenta principal, usted puede cancelarla y trasladar el saldo a una tarjeta independiente a nombre de Nicolás, de la cual él será el único responsable». La idea me pareció perfecta. Nicolás tendría que enfrentar inmediatamente la realidad de sus gastos, sin poder escudarse en nuestra solvencia económica. Eduardo consultó sus notas y agregó: «También está el tema del seguro médico privado. Nicolás y Beatriz están incluidos en su póliza familiar desde hace 4 años. Pilar especificó que quería mantener a Beatriz en el seguro hasta fin de año como gesto de buena voluntad», le expliqué.
pero Nicolás debe ser excluido inmediatamente. Entendido. Le enviaré una notificación a la compañía de seguros esta tarde. Joaquín continuó revisando la lista. Hay también una cuenta de ahorros conjunta que ustedes abrieron para emergencias familiares, donde han estado depositando 500 euros mensuales durante los últimos 2 años. El saldo actual es de 12.000 euros. Nicolás tiene acceso a esa cuenta, recordé. Pilar estaba preocupada de que pudiera vaciarla en cuanto se enterara de los cambios. Ya me encargué de eso, sonrió Eduardo. El viernes pasado, siguiendo las instrucciones de Pilar, transferí todo el saldo a una cuenta nueva a su nombre exclusivo. Nicolás no puede acceder a esos fondos. La eficiencia con la que mi esposa había planeado cada detalle me dejaba sin palabras. Incluso en sus momentos de mayor debilidad física, había encontrado la claridad mental para protegerme de todas las formas posibles de manipulación financiera. ¿Cuánto tiempo tardarán en hacerse efectivos todos estos cambios?, pregunté. La mayoría serán inmediatos, respondió Joaquín. La tarjeta de crédito se desactivará hoy mismo, el seguro médico cesará al final de este mes y la notificación del apartamento le llegará mañana. Los efectos acumulativos los sentirá dentro de una semana. Su hijo va a perder aproximadamente 2.500 euros mensuales en beneficios directos, calculó Eduardo, además de los 150.000 euros del seguro de vida y los 12.000 de la cuenta de emergencias. En total, estamos hablando de un impacto económico inmediato de más de 160.000 euros. La magnitud de la dependencia económica de Nicolás era asombrosa. Durante años había estado viviendo como un parásito de nuestro esfuerzo, mientras simultáneamente planeaba explotarnos aún más. Hay una cosa más, dijo Joaquín consultando la última página de las instrucciones de Pilar. Su esposa preparó también una carta dirigida a Beatriz, explicándole la situación y ofreciéndole apoyo durante la transición. ¿Una carta para Beatriz? Pilar la consideraba una víctima indirecta de las mentiras de Nicolás. Quería darle la oportunidad de tomar decisiones informadas sobre su matrimonio y su futuro. Eduardo abrió un sobre sellado y me mostró la caligrafía familiar de mi esposa. La carta explica toda la situación desde la perspectiva de Pilar, incluyendo evidencias de las mentiras laborales de Nicolás y las deudas ocultas. También le ofrece mantener su seguro médico y le sugiere el nombre de un abogado matrimonialista, por si decide que necesita asesoría legal. ¿Cuándo planean entregarle esa carta? Hoy por la tarde, respondió Joaquín. Queremos que Beatriz tenga toda la información antes de que Nicolás reciba las notificaciones de cancelación. Así podrá tomar decisiones basadas en hechos, no en las explicaciones desesperadas que él seguramente intentará darle. Pasamos el resto de la mañana formalizando cada cancelación, firmando documentos y estableciendo cronogramas precisos. A las 12 del mediodía, habíamos puesto en marcha una máquina de consecuencias que cambiaría radicalmente la vida de Nicolás en cuestión de días. Mientras salíamos del despacho, Joaquín me entregó una carpeta con copias de todos los documentos procesados. «Don Ramón», me dijo con seriedad, «prepárese para la reacción de su hijo. Cuando comience a recibir estas notificaciones, probablemente intentará contactarlo desesperadamente. Su esposa me pidió específicamente que le recordara que mantenga la firmeza». Pilar predijo cómo reaccionaría Nicolás. En sus notas escribió textualmente: «Nicolás pasará por 5 fases: negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación. Ramón debe mantenerse firme durante las primeras 4 fases, porque solo en la quinta hay posibilidad de una conversación honesta». Incluso desde la tumba, Pilar seguía demostrando un conocimiento de la naturaleza humana que me sorprendía. Esa tarde, mientras esperaba en casa las inevitables llamadas de Nicolás, reflexioné sobre la transformación que había experimentado en apenas 4 días. El hombre destrozado que había sido expulsado del velatorio de su esposa se había convertido en el ejecutor implacable de una justicia perfectamente planificada. Pilar no solo me había protegido, me había devuelto mi dignidad y mi poder. Y la verdadera batalla apenas estaba comenzando. La primera llamada llegó exactamente a las 3:15 de la tarde del martes.
Reconocí inmediatamente el número de Nicolás en la pantalla de mi teléfono, pero seguí las instrucciones que Pilar había dejado por escrito. No respondas a las primeras llamadas. Deja que el pánico inicial se asiente antes de cualquier comunicación. El teléfono sonó insistentemente durante casi un minuto completo antes de que se activara el buzón de voz. Inmediatamente después comenzó a sonar de nuevo, y otra vez, y otra más. Me senté en mi sillón favorito del salón, el mismo donde Pilar solía hacer punto, mientras veíamos las noticias de la tarde, y observé la pantalla del teléfono como si fuera un espectáculo fascinante. Cada llamada rechazada representaba un nivel más alto de desesperación de mi hijo. A las 4 de la tarde, después de 23 llamadas consecutivas, el teléfono finalmente guardó silencio, pero no por mucho tiempo. A las 4:30 comenzaron los mensajes de WhatsApp. «Papá, por favor, contesta el teléfono. Necesito hablar contigo urgentemente. He recibido una notificación del banco sobre mi tarjeta de crédito. Seguramente es un error. Papá, esto es muy importante. Llámame cuando veas este mensaje. ¿Por qué no contestas? Estoy muy preocupado». Los mensajes llegaban cada pocos minutos, y el tono iba escalando gradualmente de la confusión educada al pánico apenas disimulado. «Papá, la compañía de seguros dice que me han dado de baja. ¿Sabes algo sobre esto? Contesta el teléfono, por favor. Necesito que me expliques qué está pasando. Esto tiene que ser un malentendido». A las 6 de la tarde, Joaquín me llamó para informarme sobre la entrega de la carta a Beatriz. «¿Cómo reaccionó?», le pregunté. «Con una mezcla de shock y alivio», respondió. Aparentemente, llevaba meses sospechando que algo no cuadraba con la situación laboral de su marido, pero él había sido muy hábil ocultando la verdad. La carta de Pilar le ha proporcionado las piezas que le faltaban para completar el rompecabezas. ¿Dijo algo específico? Sí. Me pidió que le transmitiera sus condolencias y que le dijera que siempre respetó mucho a Pilar. También me preguntó si era cierto que Nicolás había planeado internarlo en una residencia, y cuando le confirmé que teníamos evidencias documentales, se echó a llorar. Pobre mujer. Ella no tiene la culpa de haberse casado con un mentiroso. Exactamente por eso Pilar quiso protegerla. Beatriz me dijo que necesitaba tiempo para procesar todo, pero que agradecía sinceramente que le hubiéramos dado la información completa antes de que fuera demasiado tarde. Después de colgar con Joaquín, revisé mi teléfono y encontré 17 mensajes adicionales de Nicolás. El tono había evolucionado de la súplica educada a algo mucho más agresivo. «Papá, si no me contestas en los próximos 30 minutos, voy a ir a casa. Esto es ridículo. Somos familia y podemos resolver cualquier malentendido hablando como adultos. He intentado contactarte de todas las formas posibles. Voy para allá ahora mismo». Miré el reloj, las 7:30. Si Nicolás había enviado ese último mensaje desde su apartamento, estaría aquí en menos de 20 minutos. Era hora de implementar la segunda parte del plan de Pilar. Marqué el número de Eduardo, quien había quedado en estar disponible para esta situación específica. «¿Ha llegado el momento?», me preguntó sin preámbulos. «Creo que sí. Nicolás viene hacia aquí y tengo la impresión de que no será una conversación amistosa». «Perfecto. Estaré en tu casa en 10 minutos con los documentos adicionales que preparamos. ¿Recuerdas el guión que ensayamos?». Cada palabra. Eduardo llegó exactamente 9 minutos después, portando un maletín de cuero negro que contenía la artillería pesada que Pilar había preparado para este enfrentamiento. Nos instalamos en el salón con todos los documentos organizados sobre la mesa de centro, esperando la llegada de mi hijo. No tuvimos que esperar mucho. A las 8:05 de la tarde, escuchamos el rugido familiar del motor de Nicolás acercándose por nuestra calle. Había conducido con la agresividad de alguien que está perdiendo el control de su vida, porque el chirrido de neumáticos al frenar fue audible desde el interior de la casa. Los golpes en la puerta fueron igual de agresivos. «Papá, abre la puerta, sé que estás ahí». Esperé exactamente 30 segundos antes de levantarme, siguiendo las instrucciones de timing que Pilar había especificado. «Deja que toque un poco más. La ansiedad adicional lo hará menos calculador
y más emocional. Cuando finalmente abrí la puerta, me encontré con un Nicolás que apenas se parecía al hombre controlado del funeral. Su pelo estaba despeinado, su camisa arrugada y sus ojos inyectados en sangre mostraban signos evidentes de falta de sueño. «¿Por qué no contestabas el teléfono?», me espetó sin siquiera saludarme. «He estado intentando comunicarme contigo durante horas». «Buenas noches, Nicolás», respondí con una cortesía deliberadamente exasperante. «Pasa, por favor. Eduardo está aquí y creo que tenemos muchas cosas de las que hablar». La mención de Eduardo lo detuvo en seco. Sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia el salón, donde podía ver el maletín abierto y los documentos esparcidos sobre la mesa. «¿Qué hace él aquí?», preguntó con suspicacia creciente. «Eduardo está aquí porque tu madre le pidió específicamente que me acompañara durante esta conversación. Ella predijo que este momento llegaría y quiso asegurarse de que yo tuviera testigos de todo lo que dijéramos». Nicolás entró al salón con la cautela de un animal que detecta una trampa, pero no puede evitar caminar hacia ella. Eduardo se levantó y le extendió la mano cordialmente. «Buenas noches, Nicolás. Siento mucho que tengamos que reunirnos bajo estas circunstancias». Mi hijo ignoró completamente el gesto de saludo y se dirigió directamente a mí. «Papá, necesito que me expliques qué diablos está pasando. He recibido notificaciones de cancelación de mi tarjeta de crédito, mi seguro médico, y el banco me dice que no tengo acceso a la cuenta de emergencias. ¿Es esto algún tipo de broma de mal gusto?». «No es una broma, Nicolás», respondí tomando asiento y gesticulando para que él hiciera lo mismo. «Es la ejecución de las instrucciones específicas que tu madre dejó para protegerme de ti». «¿Para protegerte de mí? Papá, soy tu hijo. ¿Por qué necesitarías protección de tu propio hijo?». Eduardo intervino con voz calmada pero firme. «Nicolás, ¿recuerdas la conversación que tuviste con tu madre el miércoles 11 de octubre? Aquella donde le dijiste que tu padre no estaría en condiciones de manejar propiedades o responsabilidades importantes». El color desapareció inmediatamente del rostro de Nicolás. Esa conversación fue sacada de contexto. Yo solo estaba... ¿Solo estabas qué?», lo interrumpí. ¿Solo estabas planeando declararme incapaz mental para robar mi patrimonio? ¿Solo estabas calculando cuánto tiempo después de la muerte de tu madre podrías iniciar los procedimientos legales? «Eso no es cierto». Eduardo abrió una carpeta y extrajo varias hojas mecanografiadas. «Nicolás, tenemos transcripciones completas de tus conversaciones telefónicas con el bufete de abogados Mendoza y Asociados. Conversaciones donde discutías abiertamente procedimientos de incapacitación y tiempos de tramitación. Además», continué, «tenemos documentación de tu situación financiera real. Sabemos que fuiste despedido. Conocemos el monto exacto de tus deudas y estamos al tanto de las mentiras que le has estado contando a Beatriz durante meses». Nicolás se desplomó en el sofá como si le hubieran cortado los hilos que lo sostenían en pie. Durante varios minutos permaneció en silencio, procesando la magnitud de lo que había sido descubierto. «¿Cómo?», murmuró finalmente. «¿Cómo pudo mamá saber todas esas cosas?». «Tu madre era más inteligente de lo que jamás le diste crédito», respondí. «Y definitivamente era más observadora de lo que calculaste cuando planeabas tu traición». «No era una traición, solo quería asegurarme de que estuvieras bien cuidado cuando llegara el momento». «¿Internándome en una residencia contra mi voluntad?», pregunté. «Eso era cuidarme bien». Eduardo consultó sus notas y agregó: «Nicolás, tenemos evidencias de que investigaste específicamente residencias geriátricas de bajo costo en las afueras de Madrid. No exactamente lo que llamaríamos cuidado premium para tu padre». La última defensa de Nicolás se desmoronó completamente. Sus hombros se hundieron y comenzó a llorar de una manera que no había visto desde que era un niño pequeño. «Estoy arruinado», confesó entre sollozos. «Las deudas me están ahogando. Perdí el trabajo. Beatriz va a dejarme cuando se entere de todo. Necesitaba ese dinero desesperadamente. Y por eso», dije con una voz que no reconocí como mía, «decidiste sacrificar a tu padre moribundo
en el altar de tu irresponsabilidad financiera. Pero lo que Nicolás aún no sabía era que su confesión estaba siendo grabada, y que esa grabación sería la pieza final del rompecabezas legal que Pilar había construido para destruirlo completamente. Su madre muerta había ganado la partida antes incluso de que él supiera que estaba jugando. Los sollozos de Nicolás llenaron el silencio de nuestro salón durante varios minutos. Eduardo y yo intercambiamos una mirada, ambos conscientes de que estábamos presenciando el colapso total de un hombre que había apostado todo su futuro a una estrategia de manipulación que había fracasado espectacularmente. Cuando finalmente logró recomponerse lo suficiente para hablar, Nicolás levantó la vista hacia mí con los ojos enrojecidos e hinchados. «Papá», me dijo con voz quebrada, «sé que he cometido errores terribles, pero podemos solucionarlo. Podemos encontrar una forma de arreglar todo esto. Somos familia». «¿Familia?», repetí la palabra con una amargura que me sorprendió a mí mismo. Contratar guardias de seguridad para expulsar a tu padre del velatorio de tu madre es comportamiento familiar, Nicolás. Eso fue un momento de pánico. No estaba pensando claramente. Eduardo intervino discretamente, consultando la pequeña grabadora digital que había estado funcionando desde el momento en que Nicolás entró a la casa. «Nicolás, hace unos minutos confesaste que planeabas internar a tu padre contra su voluntad para acceder a su patrimonio. ¿Eso también fue un momento de pánico que duró varios meses?» Mi hijo se dio cuenta inmediatamente de las implicaciones de esa grabadora. Su rostro pasó del arrepentimiento a la alarma total. «¿Me están grabando? ¿Sin mi consentimiento?» «Estamos documentando esta conversación, tal como tu madre específicamente solicitó que hiciéramos», respondí con calma. «Ella predijo que intentarías negar o minimizar tus acciones cuando te enfrentaras a las consecuencias. Eso es ilegal. No pueden usar esas grabaciones contra mí». Eduardo sonrió con la paciencia de alguien que había anticipado exactamente esa objeción. «Nicolás, estás en la casa de tu padre, invitado voluntariamente a una conversación familiar. En España, grabar conversaciones en tu propio domicilio es perfectamente legal, especialmente cuando existe riesgo de coacciones o amenazas futuras. Además», añadí, «tu madre documentó cuidadosamente todos los aspectos legales de este proceso. Tenía mucha experiencia navegando sistemas burocráticos complejos por su trabajo en el hospital». Nicolás se levantó bruscamente del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro del salón, claramente buscando una estrategia de escape que no existía. «Esto es una locura», murmuró más para sí mismo que para nosotros. «Mamá estaba enferma, confundida por los medicamentos. No podía haber planeado todo esto con claridad mental. Tu madre grabó un mensaje de audio específicamente para responder a esa objeción», dijo Eduardo abriendo otra carpeta. «¿Te gustaría escucharlo?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nicolás se detuvo en medio de su caminata frenética y nos miró con una expresión de horror creciente. «¿Un mensaje de audio?». Eduardo extrajo un pequeño reproductor digital y lo colocó sobre la mesa de centro. «Tu madre grabó esto el domingo 15 de octubre, apenas 3 días antes de fallecer. Quería asegurarse de que su estado mental, en el momento de tomar estas decisiones, quedara documentado de manera irrefutable». Presionó el botón de reproducción y la voz de Pilar llenó la habitación como si hubiera regresado de entre los muertos para pronunciar su veredicto final. «Hola, Ramón, mi amor. Si estás escuchando esto, significa que Nicolás ha intentado cuestionar mi capacidad mental durante las decisiones que tomé en mis últimas semanas. Quiero que sepas, y que cualquier persona que pueda escuchar esta grabación sepa, que estoy completamente lúcida mientras hablo». La voz de mi esposa sonaba débil pero firme, con la determinación característica que había mostrado durante toda su vida cuando enfrentaba situaciones difíciles. «Hoy es domingo 15 de octubre de 2024. Son las 3:15 de la tarde. Acabo de terminar de almorzar el arroz con pollo que Ramón me preparó y estamos viendo el programa de noticias en la televisión. Mi mente está completamente clara y mis decisiones están basadas en observaciones cuidadosas y evidencias concretas.
Nicolás se había quedado paralizado, escuchando la voz de su madre muerta pronunciar su condena desde el más allá. Nicolás, continuó la grabación, si estás escuchando esto significa que has confirmado exactamente el tipo de persona que yo sospechaba que eras. Means que has demostrado la crueldad, la manipulación y la falta de respeto hacia tu padre que yo documenté durante mis últimas semanas. Las decisiones que he tomado no son producto de confusión, medicamentos o presión externa. Son el resultado de 45 años de experiencia evaluando el carácter de las personas y 25 años observando tu desarrollo como adulto. Nicolás se desplomó de nuevo en el sofá, pero esta vez no lloró. Simplemente permaneció inmóvil, como si hubiera sido golpeado por un rayo. Espero estar equivocada sobre ti, hijo mío. Espero que la persona que creo que eres no sea realmente quien has llegado a ser. Pero si esta grabación está siendo reproducida, significa que mis peores temores se han confirmado. La grabación continuó durante varios minutos más, con Pilar detallando específicamente cada decisión que había tomado y las razones precisas detrás de cada una. Su lucidez mental era indiscutible, su conocimiento de los hechos era exhaustivo y su determinación era absoluta. Cuando la grabación finalmente terminó, el silencio en el salón se sintió como el vacío después de una explosión. ¿Hay algo más que quieras decirnos, Nicolás?, preguntó Eduardo con gentileza profesional. ¿Alguna explicación adicional sobre tus planes o motivaciones? Mi hijo levantó la vista lentamente, y por primera vez en toda esta horrible situación, vi algo en sus ojos que podría haber sido el comienzo de una comprensión genuina de lo que había hecho. ¿Realmente me odiaba tanto?, preguntó con voz barely audible. No te odiaba, respondí, sintiendo una tristeza profunda por primera vez en días. Pilar no era capaz de odiar a sus seres queridos, pero estaba profundamente decepcionada de la persona en que te habías convertido. Y estaba aterrorizada, agregué, de lo que podrías hacerme después de que ella ya no estuviera aquí para protegerme. Nicolás asintió lentamente, como si finalmente estuviera procesando la magnitud real de sus acciones desde la perspectiva de alguien más. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Eduardo consultó sus documentos antes de responder. Eso depende en gran medida de tu comportamiento durante los próximos días y semanas. Tu madre dejó instrucciones muy específicas sobre diferentes escenarios posibles. Diferentes escenarios. Si muestras arrepentimiento genuino, aceptas las consecuencias de tus acciones y respetas las decisiones de tu padre sin intentar manipularlo o presionarlo, existe un camino hacia algún tipo de reconciliación limitada en el futuro. Pero, se continué, si intentas impugnar el testamento, si tratas de crear problemas legales, si acosas o amenazas a tu padre de cualquier manera, las consecuencias serán mucho más severas. Más severas como... Eduardo extrajo un documento final de su maletín. Tu madre también preparó una demanda por tentativa de estafa y coacciones contra persona mayor. Está lista para ser presentada en cualquier momento si tu comportamiento lo justifica. La expresión de Nicolás mostró que finalmente había comprendido la extensión completa del laberinto legal en el que se había metido él solo. Además, añadí, Beatriz ya conoce toda la verdad sobre tu situación financiera y tus mentiras. Ella tomará sus propias decisiones sobre vuestro matrimonio basándose en información completa. Beatriz sabe todo, confirmó Eduardo. Tu madre se aseguró de que tu esposa tuviera acceso a la verdad antes de que tú pudieras inventar más mentiras para manipularla. Nicolás permaneció sentado en silencio durante varios minutos, procesando la destrucción total de la vida que había construido sobre cimientos de engaño y manipulación. Finalmente se levantó y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas?, le pregunté. A casa, respondió sin volverse. A intentar explicarle a mi esposa por qué arruiné nuestro matrimonio por dinero que nunca fue mío. Nicolás, lo llamé cuando ya tenía la mano en el pomo de la puerta. Se volvió hacia mí con una expresión de curiosidad cansada. Tu madre te amaba, le dije. Por eso hizo todo esto, para protegerte de ti mismo y para protegerme de la persona en que te habías convertido.
Si realmente quieres honrar su memoria, usa esta oportunidad para convertirte en el hombre que ella siempre esperó que fueras. Asintió una vez y salió de la casa sin decir palabra. Eduardo y yo nos quedamos solos en el salón, rodeados de documentos que representaban la destrucción sistemática de una relación familiar que había tardado décadas en deteriorarse hasta este punto. ¿Cree que aprenderá algo de esto?, me preguntó Eduardo mientras guardaba los papeles. No lo sé, respondí honestamente, pero gracias a Pilar al menos ahora tiene la oportunidad de hacerlo sin poder seguir lastimándome en el proceso. Por primera vez desde la muerte de mi esposa, me sentí realmente libre. 3 semanas después de aquella confrontación devastadora en mi salón, recibí una llamada inesperada que cambiaría el rumbo final de esta historia. Era Beatriz, y su voz sonaba diferente. Más madura, más decidida, pero también cargada de una tristeza profunda que reconocí inmediatamente. Don Ramón, me dijo con la formalidad de alguien que ya no se considera parte de la familia. Espero no molestarlo. Sé que han sido semanas muy difíciles para todos. No me molestas en absoluto, Beatriz. ¿Cómo estás? Joaquín me mencionó que habías recibido la carta de Pilar. Sí, la recibí. Y quería agradecerle personalmente por haberme dado la oportunidad de conocer la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar esas últimas palabras y pude imaginar las decisiones difíciles que había tenido que tomar durante estas semanas. ¿Cómo está Nicolás?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo por sentir genuina curiosidad sobre el bienestar de mi hijo, a pesar de todo lo ocurrido. Mal, respondió con honestidad brutal. Muy mal.